Lo definió con dos palabras: civilización y barbarie. El contraste entre lo que se pretendía para la nación y lo que había que eliminar para lograr ese objetivo. La campaña al desierto no fue solo la usurpación de nuevas tierras en La Pampa y el sur argentino, también fue la matanza indiscriminada de aquellos que en otros tiempos habían sido ayuda esencial para la consolidación de la independencia en la Argentina. Con unas pocas palabras, anunciaba lo que un tiempo más tarde se convertiría en un verdadero genocidio embanderado bajo el concepto de la civilización. Y si para el siglo XIX fueron aliados de la revolución emancipadora por su inmensa fuerza bélica, ya no importaba, ya no servían. Lo único que producían era barbarie. La campaña del desierto comenzó con Rosas en 1833, con la idea de reducir la amenaza indígena sobre las propiedades de los estancieros de Buenos Aires. Mataron a 3.200 y 1.200 quedaron prisioneros. Pero en julio de 1878, durante la presidencia de Avellaneda, Julio Argentino Roca profundizará el plan expansivo original para convertirlo en una matanza indiscriminada a través de una guerra ofensiva y sistemática. Con la ayuda del gobierno chileno, más de 6.000 soldados atacaron desde la cordillera y rastrillaron gran parte de la Patagonia y La Pampa. Tras una fuerte resistencia, los aborígenes neuquinos y rionegrinos fueron arrinconados en los contrafuertes de los Andes y se rindieron definitivamente recién en 1885. El saldo ya era lamentable: miles de indios muertos, 14.000 reducidos a la explotación, los hombres a los cañaverales del norte, las mujeres repartidas entre la aristocracia como servidumbre y los niños dados en adopción. Los que pudieron sobrevivir murieron de todas maneras por las enfermedades contraídas por el contacto con los blancos, la pobreza y el hambre. Las tierras ya no eran suyas, sino de unas pocas familias vinculadas al poder por las que pagaron sumas irrisorias, pese a que se había prometido que serían destinadas a pequeños propietarios llegados de Europa. Para Roca, el éxito de la conquista del desierto significó también la conquista de la presidencia de la nación por 2 mandatos, para comenzar el camino hacia la Argentina moderna que tanto se ansiaba, sumándole millones de hectáreas de tierra, manchadas con sangre aborigen. Partido único, voto cantado, acceso restringido a las urnas. Condimentos esenciales para el fraude electoral. Así llegó a la presidencia en 1880 el general Julio Argentino Roca, dando paso a la mal llamada República Conservadora, ya que de república no tenía mucho. La generación del 80 se mantendrá en el poder durante 3 largas décadas, en la que el orden y progreso van a ser lema de gobierno. Progreso fue el crecimiento económico y la modernización. Orden, cualquier medida necesaria para llevar a cabo el progreso, como por ejemplo eliminar la barbarie de los gauchos y aborígenes y consolidar la civilización con inmigrantes europeos. Gobernar es poblar, dijo Alberdi en 1879. Con el modelo agroexportador en marcha, la Argentina se ganó el mote de granero del mundo, en donde crecieron las inversiones inglesas en bancos, frigoríficos y ferrocarriles, proporcionalmente a nuestra deuda externa. Ferrocarriles que unían al interior, avasallado a los indios, para transportar la carne al puerto y del puerto a Inglaterra. Ferrocarriles que fueron orgullo de muchas generaciones y que también fueron desapareciendo 110 años más tarde, cuando por una cuestión de costos pasaron a manos privadas durante la presidencia de Carlos Menem, que debió sostener a través de subsidios el mismo gasto diario. Con la generación del 80 se terminó de definir la división entre la Iglesia y el Estado, con la sanción de las leyes de matrimonio civil y registro civil. Aunque sin dudas hubo medidas que llamaron la atención porque se parecían más a políticas populares que conservadoras,
como la Ley de Educación Común, que implicaba enseñanza primaria, pública, obligatoria, gratuita y laica para todos los niños de 6 a 14 años de edad. El nuevo siglo llegará con mayores presiones de huelgas obreras, de la prensa y el Congreso, por lo que se ampliará la participación política a otros partidos al sancionarse la ley Sáenz Peña, que significará el fin de la élite gobernante que concentró todo el poder para hacer con él una nación de vanguardia y crecimiento, sin respetar la diversidad propia de un país con tantas culturas. Si hablamos de fútbol, la primera conquista mundial fue en la Argentina en 1978 con Kempes como bandera. Quedaba la cuenta pendiente de ganar en condición de visitante y se logró en México 86 con un plus: ver y disfrutar a Diego Maradona, que había sido campeón en Boca, en España con Barcelona, en Italia con Napoli, pero que tenía una cuenta pendiente: destacarse con la blanquiceleste, y lo logró con creces, a tal punto que se convirtió en el máximo ícono de la historia de la selección argentina. Muchos lo comparan con Messi, o comparan a Messi con Maradona, y para que Messi sea Maradona tendrá que ganar algo importante, un mundial obviamente, con la camiseta de la selección. Talento no le falta. El automovilismo en Argentina es, sin duda, después del fútbol, el deporte más popular. De aquel artesanal turismo de carretera con Juan y Oscar Gálvez, con los hermanos Emiliosi, pasando por muchísimas figuras a lo largo de la historia y encontrándonos hoy con este deporte mucho más profesional. Destaco la figura de Juan María Traverso, 6 veces campeón del turismo de carretera en el ámbito local, y sin lugar a dudas no podemos dejar pasar la figura de Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón del mundo, un hombre que en este deporte y en este país aún no encontró sucesor. La llegada del básquet a la Argentina se fue dando de manera progresiva, Como ocurre en toda actividad, hay distintos hitos que van marcando al deporte y distintos nombres también, por supuesto. En 1950 se disputó el primer mundial, que fue en la Argentina y que lo ganó también nuestro país. Sin dudas fue el punto inicial para el desarrollo de una actividad que tendría como punto extremo, como punto máximo, a la generación dorada que consiguió la medalla en Atenas y que también lograra el bronce en Beijing, además por supuesto el segundo puesto en Indianápolis. Pero no podemos olvidar a figuras, a nombres, dentro de la cancha, por ejemplo, a Héctor Campana o a Marcelo Milanesio, que en los 90 brillaron y engrandecieron al deporte nacional, y por supuesto a León Nasnudel, creador de la Liga Nacional, el lugar donde fueron criados los grandes deportistas argentinos, los grandes basquetbolistas argentinos que luego tuvieron su lugar en la NBA. La máxima figura de la que hablábamos, Emanuel Ginóbili, sin dudas es el gran representante del básquet nacional. El tenis en la Argentina en los comienzos era un deporte elitista, hasta la aparición de Vilas. Un antes y un después significó justamente la aparición de Vilas. 62 títulos, 4 de ellos de Grand Slam, son solo números. Lo más importante fueron la enorme cantidad de chicos imantados por ese deporte. Y los desprendimientos más importantes: Sabatini, que estuvo a una volea de ser número 1 del mundo; Gaudio y Del Potro, que ganaron Grand Slam; Nalbandián, que se llevó un Masters. La cuenta pendiente es la Copa Davis, que uno tiene la sensación que tarde o temprano llegará. El boxeo fue siempre el deporte más cercano al espectáculo, de aquellas noches memorables del Luna Park, pasando por los campeones olímpicos como Pascual Pérez, figuras muy populares que se hicieron famosos sin ser campeones del mundo, como el Mono Gatica, y otros extraordinariamente talentosos, como Bonavena, como Nicolino Loche, como Horacio Cavallo. Hoy ha perdido el brillo de aquellos años, y esa bandera la lleva un boxeador que ha batido récords, Omar Narváez. Exclusión social, fraude y un escenario que exigía cambios. El período irigoyenista tendría la tarea de revertir todo esto y hacer desaparecer los fantasmas de la República conservadora. Se va a enfrentar a un pueblo harto de mentiras y, a pesar de tantos conflictos sociales, va a dejar huellas imborrables, no solo para la Argentina, sino también para toda Latinoamérica. Voto cantado y facultativo. Una elección a la vista de todos, pero no para todos. Un voto con tanta exposición
que podía provocar desde la pérdida de un trabajo hasta la pérdida de la propia vida. El fraude era escandaloso. Votaban los muertos, se compraban votos, quemaban urnas y falsificaban padrones. Es decir, cosas que siguen pasando hoy, pero de manera menos evidente. Hartos de tanta mentira, la flamante Unión Cívica Radical intentó romper con la República conservadora y de exclusión social que proponía el general Roca. Tanto pidieron que ya en 1912 Roque Sáenz Peña no tenía escapatoria. La oposición exigía comicios más limpios para terminar con el fraude, y así llegó la ley para un voto secreto, obligatorio y universal. Aunque eso de universal era relativo porque las mujeres y los extranjeros estaban exceptuados de ese derecho. El primero en ser elegido democráticamente fue Hipólito Yrigoyen en 1916. Un año en el que la Argentina disfrutaba de la apertura de los mercados a la carne y los cereales, y por lo que fue llamada el granero del mundo. Un gobierno que, sin poder controlar a muchas provincias, recurrió a la intervención federal, profundizando cada vez más el enfrentamiento con los conservadores. Yrigoyen ejerció su poder de acuerdo con las leyes establecidas, mediante el principio de la legalidad, con dos valores fundamentales: el de la certeza y la igualdad. No por nada, el lema de su campaña había sido un país para todos o un país para el trabajo de muchos y para el disfrute de algunos. Fiel a sus ideas, impulsó jornadas de trabajo de 8 horas, humanizó las condiciones laborales en los yerbatales, anticipó las leyes de jubilación y fomentó la igualdad entre los chicos argentinos mediante el uso general de guardapolvo blanco. Pero quizás sin proponérselo, en su primera presidencia Yrigoyen iba a dejar atrás un sistema de corte feudal. Y todo gracias a un movimiento gestado en Córdoba que reclamaba una reforma universitaria con un cogobierno, autonomía y gratuidad. Con esto, el caudillo abría paso a uno de los hechos más importantes de los gobiernos radicales a favor de la clase media. Un hecho que replicaría algunos años más tarde en toda América Latina. A pesar de que impuso el descanso los domingos, enfrentó importantes protestas obreras encabezadas por dirigentes anarquistas. La Semana Trágica en 1919 fue la más significativa de Buenos Aires, aunque 2 años más tarde, la Patagonia sería escenario de la ferocidad de un ejército comandado por el teniente coronel Varela, que aplastó una huelga de hacendados, dejando más de 1.500 muertos. Yrigoyen sufrió un golpe de Estado y 3 años más tarde murió, proscripto en la pobreza y en la soledad. 1,5 millones de personas se movilizaron para darle su último adiós. El féretro del constructor de la Argentina constitucional era trasladado de mano en mano. Solo con otros 2 presidentes pasaría lo mismo: Perón y Alfonsín.